Hola a todos, mi nombre es Humberto Manuel Hernández Espadas y el día de hoy vengo junto con mis compañeros José Roberto Espadas Pech, Javier Fernali Ewan-Yang, Edwin Emanuel Góngora Yamá y Rosario Abril Jau Peraza a hablarles acerca del tema de auditoría financiera y los papeles de trabajo. Actualmente nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica Regional del Sur y cursamos el cuarto cuatrimestre en la carrera de técnico superior en contaduría. Este trabajo forma parte de la materia de auditoría que está dirigido por el maestro José Joaquín Navarrete Moguel. La auditoría financiera es la que se encarga de la verificación y revisión de las cuentas anuales, así como de los estados financieros o documentos contables. Básicamente, la auditoría financiera analiza la situación financiera de una empresa. Para eso tienen que analizar los registros contables, las políticas de controles internos, el flujo de efectivo y otras áreas financieras sensibles. Concepto de plan de auditoría. El plan de auditoría es un documento que el líder del equipo auditor designado diseña y distribuye. Días previos a la realización de cada auditoría, debe realizar una planificación más detallada de la auditoría. El grado de detalle y el contenido del plan de la auditoría puede diferir, por ejemplo, entre la auditoría inicial y las posteriores, así como entre las auditorías internas y externas. Es un documento de referencia, el cual debe ser lo suficientemente flexible para permitir los cambios que pueden hacerse necesarios a medida que las actividades de auditoría se vayan llevando a cabo, pero a su vez permite tener una guía de elementos relevantes a considerar en el desarrollo de auditoría. Es decir, el plan de auditoría define específicamente los detalles de la auditoría, incluyendo el conjunto de actividades que se programa en la agenda para llevar a cabo cada auditoría de primera, segunda o tercera parte, precisando datos mínimos como procesos, actividad, requisito auditado, fecha, hora, responsable auditado y equipo auditor asignado. Para ejemplificar lo anterior, tenemos el siguiente plan de auditoría. Como podemos observar, contiene todos los elementos antes mencionados. Podemos ver que está el objetivo que tiene la auditoría, el alcance que ésta tendrá, el personal que se verá involucrado, los documentos que se usarán como referencia, las personas encargadas de realizar la auditoría, el idioma en el que se realiza, las partes que serán auditadas, las fechas y el tiempo que se le llevará a cabo la auditoría a cada una de esas partes. También tenemos las reuniones programadas durante la auditoría, los requisitos de confidencialidad y por último la fecha de emisión del informe final. Concepto de papeles de trabajo. Es el conjunto de cédulas y documentos que contienen los datos e información obtenida por el auditor en su revisión, en los cuales se describen las pruebas realizadas, los procedimientos aplicados y los resultados con los que se sustentan y apoyan las observaciones, recomendaciones, acciones, opiniones y conclusiones del informe correspondiente. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas u otros medios, como disquetes, y puede habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos claves de la organización, sin incurrir a excesos de copiar todo el archivo. La importancia de los papeles de trabajo radica en que ahí se acumulan diversas particularidades de la institución que se examina. Gracias a esto, el auditor contará con una memoria privilegiada de los movimientos de la empresa a través de sus papeles de trabajo, ya que pasado el tiempo no es posible que se precise con toda exactitud las características de una operación o de un hecho. Además de ello, los papeles de trabajo son de suma importancia para el auditor, ya que de ellos obtendrá toda la información que requiere para proceder a elaborar el dictamen, elaborar la carta de observaciones, sirven de fuente de información posterior a las autoridades fiscales, comprueban que el auditor realizó un trabajo de calidad profesional y cumplió con toda la normatividad establecida, sirven de guía para la realización de futuros trabajos, etc. Los papeles de trabajo pertenecen al auditor, pero éste está obligado por la confidencialidad profesional. La confidencialidad estipula que por cualquier motivo no se divulgará los hechos, datos o circunstancias que entienda en su labor profesional, salvo que él o la parte relevante estén autorizando. Los papeles de trabajo se clasifican desde dos puntos de vista, uno por su uso y dos por su contenido. Los papeles de trabajo clasificados por su uso son
papeles de uso continuo y papeles de uso temporal. Los papeles de uso continuo, por su utilidad más o menos permanente, se les acostumbra a conservar en un expediente especial, particularmente cuando los servicios del auditor son requeridos por varios ejercicios contables. De la misma manera, los papeles de trabajo pueden contener información útil solo para un ejercicio determinado. Estos son conocidos como papeles de uso temporal. Ahora hablaremos de los papeles de trabajo clasificados por su contenido. Estos son: 1. Cédulas sumarias o de resumen. Contiene los datos en forma global o general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneos cuyo análisis se encuentra en otras cédulas. 2. Cédulas de detalle o descriptivas. Se elabora para examinar un mayor detalle algún concepto y para explicar otros procedimientos adicionales contenidos en una u otra cédula analítica de auditoría. Y 3. Las cédulas analíticas o de comprobación. Describen un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas por su revisión y comprobación en los diversos tipos de auditoría que se practican. Estructura de las cédulas de auditoría, o bien conocido como papeles de trabajo de auditoría. Las cédulas constan de 3 partes, en este caso el encabezado, el cuerpo y el pie. El encabezado es la parte superior de la cédula y debe contener lo siguiente: clave o índice de la cédula, la cual permite clasificar y ordenar de manera lógica los papeles de trabajo; las siglas del órgano de fiscalización superior y de la dirección a cargo de la auditoría, y nombre del ente fiscalizado; cuenta pública revisada, el periodo o el ejercicio; el tipo de cédula que se está empleando; el procedimiento o técnica de auditoría aplicada con una descripción de su contenido y del alcance de la prueba; iniciales de quienes formularon, revisaron y supervisaron la cédula y sus firmas o rúbricas a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, evaluar al personal; fecha de elaboración de la cédula con objetivo de delimitar responsabilidades en caso de que durante la auditoría se presenten sucesos que modifiquen lo asentado en la cédula. El cuerpo de la cédula es la parte donde se asienta la información obtenida por el auditor y los resultados de la revisión. Regularmente, esta contiene los siguientes elementos: la cifra y concepto sujeto a la revisión; los datos de los libros de contabilidad o los elementos de control establecidos en el ente fiscalizado; las referencias; observaciones respecto a las irregularidades y deficiencias detectadas; vaciado de declaraciones o comprobantes de contribuciones pagadas; hechos irregularidades detectados por prácticas omitidas o incumplimiento de los controles establecidos en el ente auditado; conclusiones debidamente fundamentadas con el desglose y determinación del monto de los hechos e irregularidades detectados; marcas y cruces que indiquen en forma sistematizada las pruebas realizadas y remitan a otras cédulas relacionadas o complementarias. El pie o calce es la parte que se encuentra en el inferior de la cédula. En ella se pueden encontrar principalmente los siguientes datos: notas para aclarar o complementar algún concepto que se encuentra en el cuerpo de la cédula, para aclarar o ampliar información o para señalar situaciones especiales; marcas de auditorías empleadas y su significado; fuente de los datos asentados en el cuerpo de la cédula. Normalmente se anotará la preposición de en color rojo y enseguida la fuente de información. En este caso, las fuentes de informaciones pueden ser pólizas, cuentas por liquidar certificadas, contratos, etc. Cédula sumaria. Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los renglones de las hojas de trabajo y sirven como nexo entre estas y las cédulas de análisis o de comprobación. Este tipo de cédula sumaria normalmente no incluye pruebas o comprobaciones, pero conviene que en ella aparezcan las conclusiones a que llega el auditor como resultado de su revisión y de comprobación de la o las cuentas a las que se refiere. Cédula de detalle. En este tipo de cédula se describen los procesos y técnicas utilizadas durante la ejecución de la auditoría,
así como los resultados y conclusiones en el que sustente la opinión del auditor. Por lo tanto, en el presente trabajo se hace referencia a los procesos o aspectos que se debe considerar para poder identificar y asignar los costos en la auditoría informática. Cédula analítica. En esta cédula se detallan los rubros contenidos en las cédulas sumarias y contiene el análisis y la comprobación de los datos de estas últimas, desglosando los renglones o datos específicos, con las pruebas o procedimientos aplicados para la obtención de la evidencia suficiente y competente.